área de planificación de carreras para hablar un poquito sobre cómo afrontar un poco la vuelta a las carreras, comentar dudas que podáis tener y bueno, una charla un poco distendida. Cualquier cosa que tengáis o que queréis saber nos la vais escribiendo por ahí por Facebook. Y bueno, pues aquí tenemos al equipo que está compuesto por Arcadi Margarit, que lo conocemos por el apellido. Tenemos a Isaac, que lo escuchamos por esta vez. ¿no? Y tenemos a Ricardo, que bueno, el chaval está empezando a correr y también y nada, si queréis presentaros vosotros un poquillo, cada uno de vosotros, y así decís un poco sobre vosotros, que sois entrenadores, y todo esto. Pues Ricardo, Vale. Bueno, yo te digo fatal, Luisfer. Yo también. Sí, yo también. Mejor? Ahora sí. Ahora sí, antes Ahora se te oye mucho mejor. Estaré con el micrófono un poco más arriba. Pues nada, eso, os presentamos si queréis en orden. Empezamos por el que queráis, por Ricardo mismo, ya que lo tengo aquí abajo. Bueno, pues yo soy Ricardo, soy deportista de carreras por montaña y entrenador también. Y junto a Arcadi, Isaac y tú, Luisfer, pues coordinamos un poco lo que es la tecnificación de la Federación de Montaña en la parte de carreras por montaña. También, bueno, licenciado, ¿no? Estás haciendo ahora un máster. Sí, licenciado en Ciencias del Deporte y estudiando ahora máster en alto rendimiento y tecnificación. Muy bien. Y Arcadi, ¿te presentas tú? Vale, bueno, mi nombre es Arcadi Margarit y bueno, también estoy con compañía de Ricardo, Isaac y Luisfer en la parte de tecnificación de carreras por montaña. Y bueno, yo soy también entrenador, soy licenciado en actividad física y deporte y también soy entrenador fundamentalmente de corredores y digamos de parte más especializada en corredores de montaña. Actualmente, pues bueno, aparte del entrenamiento de deportistas, también estoy presente en algunos cursos, también soy maestro de educación física y bueno, y la idea de hoy un poco es pasar un rato ameno, divertido y nada, y que podáis hacer preguntas y si las sabemos responder, pues las responderemos. Y bueno, Isaac, ¿nos quedas tú? Nada, bueno, yo soy Isaac Yacer, soy licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y junto a mi actividad profesional que desarrollo en un centro, pues también me dedico a entrenar o preparar a corredores, sobre todo corredores de montaña y más específicamente sobre todo el trabajo de fuerza. Y nada, como han comentado mis compañeros, la idea de esta charla es que podáis preguntar, que pasemos un buen rato y resolver todas las dudas que puedan surgir. Muy bien, pues nada, aquí estamos los cuatro para cualquier cosilla. Como ya os comentamos en el cartel que habéis visto por ahí, pues queríamos hablar un poquito de cómo empezar, cómo afrontar todo esto de la vuelta y bueno, también si tenéis alguna duda sobre las carreras que vienen y demás, pues en lo que medida de lo que podamos os iremos diciendo, aunque hay mucha incertidumbre. Ya a Ricardo le estuvisteis preguntando alguna cosilla de por ejemplo, el campeonato de edad escolar, que bueno, pues aquí estamos pendientes y a ver qué nos dice la OMS y qué nos dice el Consejo Superior de Deporte de medidas a tomar y ya os diremos algo en cuanto sepamos. Y también le estuvisteis preguntando alguna cosita de entrenamiento por potencia, por ejemplo. Sí. ¿Alguno de vosotros queréis comentarle alguna cosita sobre esto? Primero, en cuanto a lo del campeonato en edad escolar, desde la FEDME sí que se estaba gestionando de incluir en edad escolar, en teoría son infantil y cadete. Y sí que se estaba mirando de poner categoría cadete junto a los otros campeonatos en Navarra, Leire Trail, que es en octubre, junto a los absolutos, junior y juveniles. Pero aún no se sabe nada y está todo un poco en el aire en ese sentido. Y respecto a la potencia, Arcadi, no sé. Vale, me toca, ¿no? Entonces. Empieza tú y luego diciendo. Vale. Bueno, no sé la pregunta exactamente cuál era. No, hablan sobre entrenamiento por potencia, ¿qué pensábamos sobre eso? Pues ya sabes que el ciclismo sí que funciona muy bien y demás. En carreras, pues están ahora todos los streets y toda esta historia, pues querían a lo mejor, me imagino que sería pues saber nosotros un poquito de nuestra visión sobre el tema, pues. Vale. Comentándolo. Vale.
A ver, yo sé que Ricardo también recientemente la usa porque lo hablamos. Isaac también hace ya algún tiempecillo que también la usa con algún corredor. Y yo sí que hace ya algunos años que lo uso conmigo mismo y con bastantes corredores. Ahí, digamos que yo creo que la duda es, o la duda principal es si, digamos, la potencia que se calcula es real y si nos sirve para las carreras de montaña, ¿no? Hay que tener en cuenta que la potencia en ciclismo es una medida, digamos, directa y la potencia en carrera no. La potencia en carrera, normalmente con Street, que es lo que hay también plantillas y hay otros dispositivos, pero normalmente se calcula con dispositivos que se ponen en el empeine y no se calcula de manera directa, digamos que se estima. Entonces, ahí viene un poco la duda. Yo creo que también para ciclismo, ¿no? Pero para carrera por montaña, sobre todo, para carrera en llano siempre es algo más estable, digamos, entre comillas, más fácil de usar, pero en carreras de montaña creo que hay que tener más conocimiento de la herramienta y de lo que es la potencia y cómo se calcula la potencia para darle un buen uso. Y personalmente, a mí sí que me ha cambiado la perspectiva, sobre todo, digamos, que sirve para dos cosas. Una para cuantificar el entrenamiento, porque nos ayuda, digamos, a establecer la carga que tiene el deportista, nos ayuda también a establecer variables biomecánicas, es decir, ver la fatiga en una carrera determinada, ver la fatiga en un entrenamiento y sobre todo en el pacing de carrera, ¿no? En el poder pautar la intensidad de carrera. Es cierto que hay ciertas limitaciones que tienes que tener en cuenta para que sea una medida fiable, pero teniendo esas limitaciones en cuenta hay ciertos aspectos que, por ejemplo, digamos, el ritmo de subida o el ritmo en llaneos, cuando es técnico el sendero o cuando es técnico el terreno es más difícil, ¿no? de pautarla porque el propio terreno te limita a generar mucha potencia y a generar mucha intensidad. Pero cuando es algo estable, digamos, es terreno estable, sí que ayuda y mucho, sobre todo porque en carreras de montaña tenemos digamos, el problema de que la intensidad es muy difícil de marcar. Tenemos la percepción de esfuerzo, tenemos la frecuencia cardíaca, pero una carga externa, una variable externa no tenemos. Entonces, la potencia nos ayuda a eso. Pero ya te digo, hay que tener bastante conocimiento, pienso yo, bajo mi punto de vista, para saber utilizarla bien y sacarle partido. Y Isaac, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con él o tienes alguna cosilla? Yo, pues, como dice Arcadi, creo que al final es un dato más que podemos tener con nuestros corredores. Yo, en mi experiencia personal con los que lo utilizo, sobre todo con corredores de trail, pues que para algunos entrenamientos específicos sí que me da una información muy relevante. Por ejemplo, cuando estás haciendo un entrenamiento de cuesta, sobre todo en un sitio que tienes medido y que tienes marcado, pues al final obtener datos de ahí sí que son bastante fiables, porque las condiciones siempre son las mismas. Entonces, para determinados tipos de entrenamiento, para mí, mi experiencia sí que me está siendo muy práctico y lo veo una herramienta muy buena. Ricardo, ¿tú lo has usado? ¿Qué tal? ¿Cómo... Pues yo lo tengo de hace poco y vamos, hasta que no hemos salido, pues no he podido empezar a usarlo y de momento las piernas no me dejan sacarle mucho provecho, pero bueno, poco a poco sí vamos probando a ver qué tal. Yo, bueno, por si compramos unos cuantos también para hacer un poquito de investigación. Lo que ha comentado, que hay varias cosillas para mí. A mi forma de entender, es un dato más. Y al final, pues, cuantos más datos tengamos, pues más cosas podemos saber. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar? Pues, obviamente, no es lo mismo una galga extensiométrica, que sí que es un metal, o lo que hablamos, cuando se mete en la biela, que la biela, la fuerza que le aplica, ¿no? Lo detecta y lo interpreta esos datos, que un cálculo estimativo que hace por la pisada, dependiendo de la pendiente y demás y tal. Entonces, es un cálculo bastante más inestable, más impreciso. Pero bueno, aunque sea impreciso, si la imprecisión que tiene siempre es la misma, lo mismo nos da, que no sean 200 vatios o sean 150. Si sale bien, pues nos sirve. Lo han mejorado bastante, pero bueno, las investigaciones que hay por ahí, pues yo todavía le veo bastantes lagunas. En la universidad estuvieron haciendo con triatlón y salió que no acababa de convencer en la carrera en llano incluso, o sea que en montaña pues hay que ver. Pero bueno, sí que es cierto que fiarte de pulsaciones o fiarte de sensaciones, pues al final es más todavía peor, así que no sé yo. Bueno, pues un datito más y cuanto más sepamos, mejor. Yo creo que Arcadi ya sí que lo pilota bien y Isaac lo pilota bien y Ricardo en breve también estará ahí a tope. Yo
bueno, mientras que vienen preguntas y tal, os quería decir, a ver, a mí, desde que hemos empezado, lo que me he dado cuenta es, empecé a correr el sábado, que como no nos dejaron salir, salí a un ritmo como si alegre, pero bien, tranquilo, dentro de lo malo, dentro de lo que se podía, y lo que me he dado cuenta es que he perdido mogollón de técnica. La técnica, o sea, ahora hundo mucho más el culo, el tiempo de contacto con el suelo es mucho peor y tal, no sé qué. Y os quería preguntar, os digo, esta mañana justo, además, que había pasado varios días, me he notado que estaba todavía peor. Digo, estoy muy cansado y además eso. ¿Vosotros cómo afrontaríais esto de la vuelta a la normalidad? Aparte de lo de la fuerza que estuvimos dando nosotros 4 el otro día y demás, pues todo este proceso de técnica y, bueno, eso de coger la zancada otra vez, amplitud de zancada y demás. ¿Cómo lo veríais? Alguno de vosotros. Venga, empezamos ahora con Isaac. Antes hemos empezado con Arcadi, perdóname. Bueno, pues mi opinión es que al final es un proceso bastante normal cuando hemos estado casi 40 días sin practicar el gesto específico, porque evidentemente, hay gente que ha podido correr en cinta, pero al final también tiene sus diferencias con correr un poco en terreno normal, y hay gente que o no ha corrido o ha estado haciendo entrenamiento en casa. Entonces, ahí ya digamos que esa variedad ya va a hacer que la eficiencia o la economía de carrera ya haya empeorado un poco y tengamos que dejarnos ese periodo, ese tiempo para adaptarnos y que sobre todo a nivel de tejidos y estructuras vuelvan a estar de manera óptima para volver a coger esa zancada correcta, esa amplitud. Todo ese trabajo de técnica de carrera, por ejemplo, ahora es muy interesante hacerlo ahora, en estos momentos. No sé qué opinan mis compañeros. Yo, a ver, ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿Os ha pasado parecido? Digo, a lo mejor me ha pasado a mí solo y a vosotros habéis empezado ahí. a ver, tú piensas que la principal variable que influye en la técnica de carrera es la condición física. O sea, si tú tienes una mala forma física, si tu tendón no es capaz de rebotar en el suelo, y no te estoy diciendo que estés en mala forma física, ¿no? Muy poquito, sí. ¿no? Entonces, digamos que si tu condición física ahora mismo es pobre, ¿no? Por lo que has hecho en el confinamiento, pues tu técnica sí o sí va a empeorar, tu cuerpo se va a mover conforme pueda. Entonces, la mejor manera, de hecho, ya únicamente mejorando la condición física, la técnica normalmente se mejora. Y además, en este confinamiento, depende de lo que haya hecho cada uno. Si, como había dicho Isaac antes, aunque hayas corrido en cinta, digamos, la propulsión cuando vas en cinta, la impulsión, digamos, es más hacia arriba que hacia adelante, ¿no? Entonces, esa propulsión hacia adelante la habrás perdido seguramente. Por mucha cinta que hayas hecho, por mucha plio que hayas hecho, por mucha fuerza que hayas hecho, se va a perder, porque el propio volumen que tiene la carrera de entrenamiento tú no lo has podido hacer en el confinamiento. Entonces, va a ser un proceso de unas varias semanas en que tu técnica vuelva a ser la que era y trabajando, digamos, adrede de la técnica vas a mejorar, pero únicamente mejorando la condición física también. Muy bien. Sí, yo veo un poco lo que han dicho ellos. Por una parte, a nivel físico, está la pérdida de fuerza que provoca esa falta, esa falta de técnica, y por otra, a nivel coordinativo, creo que también influye el no haber practicado un poco ese gesto de carrera, pues también se pierde un poco la coordinación intermuscular e intramuscular, y que al final son adaptaciones que en pocas semanas se recuperan, y solo con eso ya la mejora de forma es muy grande. Y de hecho, habrá algunos deportistas que están empezando ya a correr por montaña, pues digamos que te cuentan, ¿no? Esa falta de coordinación, sobre todo en las bajadas, en las partes más técnicas de terreno, eso también en el confinamiento se pierde. Y como te digo, que aunque hayas corrido mucho en cinta, la cinta pones el piloto automático, tú no piensas en nada, y cuando estás corriendo en un terreno inestable, pues esa capacidad de coordinación que decía Ricardo, pues también se va a perder, y esa incomodidad, esa falta de ligereza se va a tener que notar, pero eso poco a poco se va a recuperar en pocas semanas. Sí, un poco yo creo que sí. Cinta yo he hecho poca, pero al final lo que hacemos aquí es por rodillo nosotros. Yo por lo menos he estado dándole al rodillo, que quieras que no, pues la zancada siempre la lleva todo el rato controlado, que es lo que nos pasa en la bicicleta, ¿no? Que no consigues esa amplitud y además es un proceso más lento, no es diferente. Yo sí que ya digo, hoy por ejemplo lo que he hecho es, el primer día me fui a montaña porque es lo que me apetecía, pero ya empezás a ir por llano aprovechando la propia salida para trabajar un poquito técnica, el impulso, y trabajando y poco a poco ir mejorando la zancada. Yo creo que si no,
si no trabajamos eso, al final puede incurrir en lesiones, porque vamos un poco acortados, si tiramos ahí a alargar de repente todo, pues claro. Y bueno, además a eso, muchos de nosotros, me imagino que los 4 que estamos aquí por lo menos sí que hemos trabajado un poquito de fuerza en la casa. Isaac, ¿tú qué piensas ahora del trabajo de fuerza, lo que estamos hablando, ahora la vuelta, importante? ¿Deberíamos cambiar la fuerza bruta, a lo mejor la fuerza máxima que hemos estado trabajando, más tipo HIIT o cosas de esta, a un poquito más fuerza útil de carrera? ¿Cómo harías esa progresión? ¿Cómo piensas tú? A ver, pues yo lo que veo que sí que es, bueno, evidentemente yo entiendo que la mayoría de gente ha estado trabajando la fuerza en casa, porque es lo que principalmente se podía hacer junto con rodillo, la cinta, y me parece que era fundamental para intentar perder lo mínimo posible. Pero ahora sí que veo que puede ser un momento, ahora que estamos alejados fuera de competiciones, el entrenamiento que hemos hecho en casa normalmente, pues como bien comentabas, o han sido trabajos con HIIT o con muy poco peso o con muchas repeticiones, porque evidentemente si no tienes material es difícil hacer un entrenamiento con cargas más altas. Y como te decía, a mí me parece ahora muy interesante, siempre que ahora que se vuelvan a abrir los centros, porque aún no se sabe cómo va a estar la cosa, pero sí que puede ser un buen periodo para orientar ese trabajo a un entrenamiento con cargas más altas y digamos que mejorar tus niveles de fuerza, toda esa reserva de fuerza que puedas mejorar ahora, pues te va a permitir, ahora que no hay competiciones cerca y tenemos tiempo, pues mejorar y luego poder hacer un entrenamiento más específico de fuerza para la carrera. Yo veo que ahora es un momento interesante para trabajar eso en cuanto se puede ir a los gimnasios o cuando se pueda trabajar con un poco más de cargas altas. Sí, yo creo que al final es un momento perfecto para poder crecer un poco como deportista y dar ese salto en ciertos contenidos que normalmente en periodos de competiciones, y más en un deporte como el trail, que al final se compite muchísimo y cuesta gestionar esos tiempos en el trabajo de las distintas manifestaciones. Y creo que ahora es una oportunidad que tenemos y que se puede aprovechar. Sí, poco que añadir. La verdad es que ahora, como dicen mis compañeros, es un momento muy interesante para trabajar, digamos, entre comillas, lo que se suele conocer como la base. Cuando estás en un calendario competitivo una temporada, pues normalmente la competición no suele dar tregua, a no ser que se preparen distancias un poquito más específicas, que haya únicamente una competición o dos, pero normalmente cuando hay muchas carreras no te da tregua a poder trabajar, digamos, capacidades que no son específicas de la propia competición. Entonces, ahora mismo es una época especial para ello. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Comentaba el base lo que has comentado antes de estiramiento, de la técnica y tal, decía Nacho Prieto que estaba contigo, que cada uno depende, todo depende de la adaptación de cada uno y de cómo vayamos evolucionando. Vale, nos preguntan, José Ángel nos pregunta sobre cómo vemos posible, ¿no?, el volver a entrenar con una pubalgia diagnosticada durante año y medio y si se puede hacer alguna readaptación al entrenamiento con las molestias. No, José Ángel lo conocemos, pero no. A ver, lo primero que tendría que hacer yo creo que es ponerse en manos de un readaptador y sí, bueno, ha estado, ¿no? Pero sí que se puede correr. Al final, y yo creo que la pubalgia es una lesión muy específica, ¿no? Normalmente hay veces que requiere operación, pero normalmente las operaciones no suelen ser la solución de la resolución de una pubalgia. Entonces, yo diría que la mayor solución que hay ahí es gestionar la propia molestia y el saber qué tipo de actividades son las que te provocan ello. A partir de ahí tienes que realizar ejercicios complementarios, compensatorios, lo conocido como core, a nivel de transverso, a nivel de, digamos, abdominal de la parte interna. Seguramente él tendrá problemas, no digamos problemas, ¿no?, pero seguramente tendrá alteraciones biomecánicas que le provoquen eso. Y esas alteraciones biomecánicas, además de una, digamos, gestión de la carga, es lo que provoca al final la lesión siempre se provoca por una no tolerancia a la carga. Entonces, cuando tienes alteraciones biomecánicas, tú soportas o toleras menos carga. Probablemente él se habrá pasado de carga en su momento, habrá tenido esa lesión y ahora mismo tiene que gestionar esa tolerancia al dolor para saber hasta dónde llega su cuerpo y hasta dónde y cuándo le provoca dolor.
completamente de acuerdo. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, yo pienso que resolver un tema así de una lesión así como una pubalgia, que también es bastante compleja, así es complicado, pero como ha dicho Arcadi, lo primero es que le valorara bien un fisioterapeuta, la fase también que está ahí de la lesión, y luego, por ejemplo, yo creo que controlar esas variables mecánicas de ese análisis de cómo se esa carrera, creo que es fundamental para reducir el riesgo de o mejorar que esa lesión poco a poco vaya mejorando y, evidentemente, reducir el riesgo. Ricardo, ¿tú qué le querrías comentar alguna cosa? Bueno, tú, igual, si no has tenido nunca de eso tampoco ni tal, No, no sé. No, sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Al final es mirar qué está pasando, mirar un poco el origen de ese problema, más que intentar poner un parche de alguna manera. Sí, al final yo creo que lo que nos pasa a todos es eso, que cuando queremos apretarnos un poco las tuercas, alteras el patrón de carrera, muchas veces eso, ya desequilibra, se provoca una lesión, para compensar esa lesión haces otra cosa y al final lo que vamos es estropeándonos, en vez de poner parche, lo que tenemos que hacer es solucionar. Mira, a mí me pasó lo mismo que le ha pasado a José Ángel, pues no lo mismo a ese nivel porque le está fastidiado, pero ahora que hemos estado parados, el primer día que salí, lo primero que notaba era molestia. Pues bueno, mientras lo que tienes que hacer es eso, a lo mejor prestar un poco más de atención a la técnica, que estás haciendo bien el paso y ver lo que te has dicho tú, Arcadi, de que controlas hasta dónde toleras, pero que estés haciendo las cosas más o menos bien y no pasarte de rosca y decir, bueno, pues este dolor lo voy a tener durante un tiempo y tal, simplemente voy a entrenar cómodo y ya cuando pueda y mejore mi patrón de movimiento y haya recuperado, haya fortalecido y todo haya ido del sitio, pues a lo mejor con ayuda de un relatador y un fisio, pues volver. Bueno, saludar a todos, que hay bastante gente por ahí que está diciendo cosas, ¿vale? Que están saludándonos y me están diciendo eso. Que gracias por estar aquí, por vernos, por hacer como que sabemos de algo de esto. Y bueno, nos ha preguntado Jesús qué importancia vemos en el entrenamiento mental o psicológico, tanto ahora como después de la cuarentena, ¿no? Como más adelante, cuando ya estamos en periodo competitivo. Ricardo, tú que has competido a un nivel ya serio, ¿cómo ves un poco lo del entrenamiento mental, por decirlo así? ¿Cómo lo gestionas tú? ¿O cómo lo haces tú? O no sé. Tampoco es que sea especialista en eso, pero bueno. Pero sí que... Tampoco es que haga nada en especial, pero desde siempre, yo un poco, en mi caso personal, he intentado orientarlo un poco a una motivación intrínseca un poco en la actividad en sí y no tanto en el resultado, que al final es la consecuencia del hacer lo que te gusta un poco y hacerlo porque te llena realmente y no por una meta extrínseca, que sería un resultado o algo por el estilo. Qué bueno. Tú, pues entonces, para las carreras, cuando compites en alguna así importante, nada, tú vas a disfrutar y ya está, ¿no? Bueno, soy el primero que se pone nervioso, tampoco te creas. Eso nos ponemos todos, nervioso se pone el penúltimo. Pero bueno, al final es confiar un poco en el trabajo que has hecho y ir tranquilo y que al final te perjudica más si estás nervioso que si no. Y tienes que mirar lo que te puede venir mejor en la carrera y intentar relajarte y ya está. Yo creo que, bueno, sí que es cierto, ¿no? A lo mejor todos nosotros, cuando hemos llevado a algún deportista y que ha estado ahí medio tal, esa presión psicológica a veces te hace daño, ¿no? Sí, cuesta gestionar y al final se aprende de los errores, que yo también he tenido carreras que me ha pasado factura y me ha salido y lo he pagado después, pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo a gestionarlo poco a poco. ¿Vosotros lo trabajáis con vuestro deportista, Isaac? ¿Lo trabajáis así con...? Bueno, yo el tema del entrenamiento mental, lo que hago sobre todo, como lo trabajamos nosotros con deportistas amateur, sobre todo es tener una buena planificación sobre lo que vas a hacer, crear un plan, digamos. Tanto cuando vas a tener una prueba, pues conocer a la prueba bien en qué te enfrentas, los tramos que hay en la carrera, poder preparar todo lo que es tanto material, alimentación. Creo que eso ayuda mucho a luego el día de la carrera pues tener esa confianza. Y luego, pues evidentemente hay diferentes técnicas, pero yo tampoco soy especialista, como pueden ser pues gente que utiliza visualización o todo ese tipo de cosas que te pueden ir muy bien. Creo que cuanto más se compite y a más nivel, creo que esa parte mental es más compleja y se debe gestionar mejor, porque
porque evidentemente cuando estás compitiendo, estás jugando algo, creo que afecta mucho más que si simplemente vas a terminar la prueba. Creo que influye bastante. No, Arcadi, ¿tú Yo, algún caso concreto o algo? No sé. A ver, yo en relación a lo que decía Ricardo, sí que veo, sobre todo mirando la propia motivación del deportista, ¿no? Y el mantener la adherencia, el mantener, digamos, a la gente enchufada. Yo creo que la importancia de la motivación intrínseca y el hacerlo porque te gusta, el hacerlo para disfrutar, el hacerlo por propio placer, ¿no? Al final es mucho más saludable y sacas mucho más rendimiento que el hecho de ir a optar a digamos, obcecarte en una determinada posición, ¿no? Un determinado tiempo. Yo pienso que eso es clave. Y luego también a nivel más competitivo hay ciertas estrategias que yo alguna vez sí que las he utilizado con algún deportista. Hay algunos entrenamientos, digamos, destinados exclusivamente a tolerar el dolor, digamos, a tolerar el sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces al final, cuando hay 3 en cabeza al final de una carrera, no gana el que mejor Max tiene, no gana el que mejor capacidad tiene, gana el que más sabe sufrir, ¿no? Entonces, muchas veces algunos entrenamientos de ese tipo hacen que el deportista sea capaz de tolerar, entre comillas, mayor sufrimiento y sea capaz de rendir más. Y luego hay carreras, hay por ejemplo, en ultramaratones, el autodiálogo interno, ¿no? que se llama, ¿no? El hablarse consigo mismo. Eso al final son cosas más de especialistas, de psicólogos, pero bueno, está bien conocerlo por parte de entrenadores porque siempre nos ayuda. También el partir una carrera, en vez de hacer pues 40 kilómetros, hacer 10 más 10, más 10, ¿no? Entonces eso ayuda, digamos, a engañar la mente un poco. De hecho, se ha visto que al final un deportista cuando se fatiga no para porque tenga, digamos, los depósitos de glucógeno vacíos, no para porque, pues digamos, a nivel muscular no sea capaz de producir más fuerza, para porque tenga una percepción del dolor alta. Entonces, si sabes manejar esa percepción del dolor, pararás más tarde o te cansarás menos. Y, por ejemplo, la música, que también ayuda a que tengas una percepción del dolor más baja y eso. Sí, hay bastantes estrategias que a lo mejor hoy por hoy tenemos la suerte o la desgracia, no sé, que como no es un deporte tan profesionalizado, pues todavía podemos disfrutar de él, no lo tomamos tan, no sé, pero bueno, sí que es cierto que en carreras muy largas y toda esta historia, pues el trabajo psicológico es importante. Al final es, sobre todo, conocernos nosotros un poco, porque yo creo que cualquiera de nosotros que no hemos corrido alguna carrera, tú corres una media maratón y en el 15, 17 estás muerto y luego recuperas. Y corres una maratón y cuando te pasa eso es en el 30 y pico. Parece que como vas mentalizándote un poco, entonces al final es conocerte y saber, bueno, pues esto lo voy a pasar y lo tengo que gestionar de esta forma, un poquito de ahí. A la hora de competir, pues lo mismo, cuando ya estás con los 3 de delante, pues es el que tenga más capacidad de aguantar ese nivel de autoexigencia o aislarse o lo que sea y demás. Siempre bueno, no sé si vosotros habrá pasado, yo sí que me he encontrado mucha gente que eso que ha empezado, se lo toma súper en serio, a muerte, tal, no sé qué, de repente se convierte en una obligación casi y ya luego están 2 años que compiten medio bien y se lo dejan. Pues ahí a lo mejor lo que pasa es eso, que se pasan de rosca y hay sobreentrenamiento por un lado, un poco control mental, es encontrar un equilibrio. Luego también, bueno, yo creo que dentro de eso hay gente que son psicólogos deportivos y que controlan, luego hay algunos, como en todo lo nuestro también, hay mucho intrusismo luego por el medio, pero bueno, demasiado. Pero sí, yo creo que la faceta nuestra como entrenadores es conocer un poco eso también. O sea, no somos los expertos, llegado a cierto nivel necesitarían un especialista, pero el deportista confía en el entrenador y pues, tenemos que controlar un poquito y dar. Bueno, de momento nos saludan, nos dicen alguna cosa, pero no han dicho, no nos han preguntado así mucho más. Nos han preguntado ahora, Nacho nos pregunta por la temporada de la Comunidad Valenciana. Bueno, en eso si queréis le contesto yo rápidamente, y es una de las cosas que queríamos hablar. Perdón. Bueno, básicamente el panorama es incierto. Entonces, ¿cómo está la liga? FEDME suspendió la Copa, va a hacer alguna prueba de campeonato que lo tienen ya anunciado. Nosotros, nuestra intención es hacer las pruebas que teníamos previstas, tanto el campeonato como el campeonato vertical y de carrera vertical y el de ultra. Hemos hablado con clubes, hemos hablado con personas implicadas, pero a pesar, o sea, aunque estemos hablando todo y tengamos fechas medio vistas, hasta que no sepamos cómo evoluciona
el COVID no podemos hacer nada porque no sabemos cuántas personas nos van a dejar participar, qué condiciones va a tener, si tenemos que ir con la mascarilla, si no, todas esas cosas. Entonces, ahora es como se está empezando a ver todo, se está empezando a conocer y en cuanto sepamos algo más, pues os iremos diciendo si se puede hacer todo lo que se puede hacer y si no se puede hacer, pues nada, este año quitaremos alguna prueba y nada, y el año que viene más y mejor. El campeonato, lo que ha comentado Ricardo, Fedme sí que quiere hacer el S, bueno, quiere meterlo por ahí. Nosotros también queríamos hacerlo en el vertical, por lo menos y tal, pero ya veremos cómo sale todo, ¿vale? Y nada, poquito más. Vosotros, y hablando de esto un poco, mira, pues, ¿cómo veis vosotros el panorama? ¿Tenéis alguna visión, alguna perspectiva, alguna idea de cómo podría ir esto? Ya os he puesto un poco ahí entre la pared, pero... A nivel competitivo. Sí, ¿cómo lo veis? No sé, ¿qué creéis que puede cambiar? Porque las nuestras a lo mejor no son tan multitudinarias, pero un Ultra Trail del Mont Blanc, o bueno, unas pruebas de esas que son 1.000 y pico personas, hoy por hoy no se concibe, sí, por cajones, no sé. A ver, hay propuestas de cómo organizar a partir de ahora una carrera de trail y había cosas como entrar de 1-1 en la ducha, el salir de cada 2 metros. Yo particularmente eso lo veo poco viable, ¿no? La única prueba quizás que podría entrar en esas características sería pues salir a crono, ¿no? Un kilómetro vertical o por lo demás... De sprint trail, es así tal, yo lo veo complicado si no es algo así. Sí, está fastidiada la cosa. ¿Y vosotros cómo lo veis? No sé, ¿qué se os ocurre? No sé. Las mascarillas, no sé. Bueno, Lurbel, sabéis que el patrocinador, bueno, ha sacado la... Sí, pero hay que tener cuidado también con el tema de las mascarillas, porque a nivel de restricción de... Claro, pero el problema, eso me imagino que saldrá más adelante. Eso está claro que nos restringe, pero al final es igualdad de condiciones para todos. Si salen todos, salen todos. Ya, pero también hay que mirar el tema de salud, que... Claro, no, pero tú puedes salir y en cuanto, o sea, que digan la salida se hace así y en el momento de distancias quitas, unas que sean así, no sé, igual que está para quitar bastones rápidos. Me imagino que todo iría evolucionando, pero... Yo no me imagino las carreras de montaña con mascarillas, de momento. Yo creo que no. Yo viendo cómo evolucionen estos meses, cómo se vaya viendo el tema de los casos, de los repuntes, la vacuna cuando esté y haya condiciones más seguras, pues se irá viendo. Porque sería muy raro salir a correr todos ahí con mascarilla o guardando la distancia en las sendas. Imagínate la que se monta en las salidas en las sendas, la que se puede... Para adelantar a corredores y tal es muy complicado gestionar. Bueno, ya hemos visto algún friki, ¿no? Que intenta ponerse algo para decir que es entrenamiento en hipoxia o alguna cosa de esta, ¿no? Y no sé si la Training Mask, imagino, no sé. Sí, bueno, pero bueno, al final, solo por lo que está hablando de la salud y tal, pues, que cosas peores se han visto, ¿no? Por decirlo así. Es una manera de entrenar la musculatura inspiratoria también. Pero la carrera ya, pues no sé, habría que ver un poco cómo se gestiona todo eso. No sé. Muy bien, pues poquito más. A ver, quería preguntaros, ya que estamos en tecnificación. Espera, perdona, que haya una preguntilla por aquí. Vale, dice que nos preguntan de los nuestros si a partir de ahora se va a poder reanudar las pruebas de esfuerzo. Eso, Isaac, me imagino que irás hablando tú con más adelante. Sí, cuando desde el centro otra vez de tecnificación se vuelvan a poner en contacto y nos digan que ya se pueden volver a realizar con todas las condiciones de seguridad, pues les iremos informando a cada uno de ellos y les volveremos a dar fecha y hora, como estábamos haciendo hasta ahora. Pero de momento está todo parado, tanto el centro de Alicante como el de Cheste. Pues sí. Y nos preguntan también... la pregunta de antes era de Judith, nos vuelve a preguntar a José Ángel, y me parece interesante. Hombre, nos preguntas a nosotros, nosotros vamos a tirar por ahí, pero dice que si a partir de ahora, bueno, ahora que ha pasado todo este lío, que si las pruebas deberían pasar por ese filtro federativo para empezar una serie de protocolos. Sabéis que hoy en día, bueno, pues en el mundo nuestro del trail e incluso en carreras populares, pues cada uno organizaba y tal. Ha llegado un momento en el que ha habido un boom, un volumen tan importante que se nos ha ido de las manos y, bueno, estamos nosotros, está el atletismo y tal, pero luego hay muchas carreras que se las hacen como evento popular. Que si tal vez una opción sería que las carreras pasaran por un filtro federativo. No sé qué pensáis vosotros.
no por nada, bueno, nosotros, bueno, en este caso concreto tenemos árbitros y demás, y en las otras carreras también. Yo creo que pensáis vosotros, no entrar en eso, pero en discusión ni en nada de eso, pero la valoración de los dos, o por una o por otra, pero que vayan pasando. ¿Cómo lo veis? Yo creo que hoy por hoy ya hay suficiente lío a nivel federativo como para pensar en eso, pero realmente no sé, a nivel de cualidad sí que sería garantizar unos mínimos de calidad para las carreras. Se establece unos baremos para pasar por ese filtro. Justo, bueno, yo eso, independientemente de que al final no entrar en discusión o en polémica, pero no me sea la palabra, con una o con otra, sí que es cierto que unos criterios de seguridad se tendrían que cumplir. Ya no solo por esto, es que se deberían haber cumplido mucho antes. Estamos en un medio natural, entonces unas pruebas pues deberían tener personas en riesgo y tal, que están en medio del monte, pues igual que se tiene que controlar lo otro, pues lo otro. Tendría que estar un poquito todo más controlado y al final eso nos va a llevar a ir profesionalizando un poquito este deporte, que en esa línea es lo que estábamos trabajando, que es lo que os iba a preguntar justo antes. Nosotros estamos en la tecnificación, que es lo que nos atañe más, ¿no? El entrenamiento y la tecnificación, más que lo otro. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Informar un poquito a la gente para cómo funciona la tecnificación ahora. Pues esto viene de antes, yo soy de los que estábamos antes, Ricardo lo sabe porque ha sido miembro deportista de la tecnificación muchos años, pues lo llevamos al final un poquito como esto, poco a poco lo intentamos hacer mejor y ahora tenemos un equipo que yo creo que soy mucho mejor de lo que yo era. ¿Y qué visión tenéis? ¿Cómo queréis enfocar? ¿Cómo queréis que mejoremos un poquito todo esto de la tecnificación de las carreras? ¿Qué ideas tenéis? No sé, ¿qué estamos haciendo? Informar un poquito. Yo creo que primero hay que decir que las carreras de montaña son un deporte muy joven y digamos que nosotros vamos a posteriori de lo que se está haciendo en otros deportes, ¿no? Y la idea era o es intentar dar un poco un salto de calidad e intentar que pueda haber más gente interesada en entrar en tecnificación, porque ahora mismo pues en las carreras es cierto que nos encontramos a muy pocos chavales que participan, ¿no? Entonces, la idea es intentar pues ampliar, digamos, o dar a conocer las distintas pruebas para que pueda haber, digamos, más cantera, ¿no? Y que haya más interés, y que haya más participación y que esto pues crezca. A nivel más técnico, pues un poco este año lo que hemos hecho a principio de año fue pues recolectar una serie de test y pruebas fundamentalmente de condición física y bueno, y la idea es a lo largo de las temporadas intentar recolectar cada vez más datos e intentar darle un punto de vista un poco más técnico a lo que es la tecnificación. Sí, es importante, sobre todo, pues eso, empezar a tener chavales y a conocer a esos chavales cómo están. Isaac. Sí, a ver, yo lo que decía Arcadi es verdad que nos hemos encontrado que es un deporte muy nuevo, esto de las carreras de montaña, pero nuestra idea desde el principio que cuando empezamos, pues fue al final generar una buena cantera y una buena base, porque al final una tecnificación donde quieras que llegue gente al máximo rendimiento, necesitas contar con una cantera amplia. Entonces creo que ahí de momento ahora hay bastante trabajo en dar a conocer más pruebas o incluso que haya más pruebas desde los clubes o desde la federación, promover ese tipo de carreras para gente más joven, que como decía Arcadi, hay otros deportes que eso me llevan muchísima distancia y lo están haciendo muy bien. El triatlón, el atletismo, pues tiene otro tipo de pruebas para gente más joven. Y poquito a poco ir generando esa cantera de chicos y chicas que puedan ir avanzando y subiendo de categorías. Otra de las cosas que también estaría bien en un futuro es pues, poder tener un centro de tecnificación donde los chavales pudieran compaginar estudios con la práctica deportiva, como hay en otras disciplinas, en CESTE o en otros centros de la comunidad. Entonces, la idea es ir encaminándolo por ahí, el trabajo. Yo creo que ahí la base está en lo que a Ricardo intentamos hacer ya para este año, que se verá para el año que viene, aunque tal, con lo del deporte en la escuela.
¿no? Que podrías explicar un poquillo. La base, porque claro, el problema que teníamos hasta ahora es que las edades ya empezaban con el instituto medio empezado, ¿no? Las categorías que teníamos. Este año ha habido categorías nuevas, tanto en FEDME como en CEME, a pesar de lo que ha pasado, que no ha podido, digamos, ponerse en activo al 100%, pero ya se ha empezado a gestionar así. Pero claro, si te pilla a mitad de instituto no te vas a ir a un centro de alto rendimiento tipo Cheste o cualquier otro de ese estilo. Entonces hay que hacer un trabajo de base y en eso es donde, Ricardo, si nos puedes informar un poquillo cómo estaríamos ahí intentando. Sí, se estaba intentando desde la federación pues tratar de incluir un poco los deportes de montaña y las carreras por montaña entre ellos dentro de los programas de deporte escolar y son unos programas de la Generalitat que permiten añadir una hora más de educación física en el contenido de los niños y niñas de la escuela y bueno, se estaba trabajando en eso, pero vamos, que está en ello. De momento este año se ha quedado todo un poco paralizado, pero la idea sí que es crear un poco esa base a nivel, bueno, en edades inferiores para dar continuidad de cara a esa base de atletas jóvenes categorías inferiores. Muy bien. No, al final esto es un deporte que pues está empezando y como está empezando, en realidad lleva 20 años así más medio en serio a nivel toda España. De hecho, somos nosotros casi los pioneros, ¿no? Cataluña y nosotros empezamos en el 2000, la primera copa fue 2001 y, bueno, poquito a poco pues ha ido creciendo y parece que los chavales tienen buena aceptación también. Lo que estaba hablando Arcadi, hace falta bastantes datos sobre cómo afecta esto de las carreras a los chavales más jóvenes también, ¿no? Un poquito ir conociendo a eso porque pues, hay que adaptar distancias, hay que adaptar desniveles, pero bueno, ya empezar poquito a poco y con distancias más cortitas para que los chavales yo que sé, se animen a hacer un kit trail que de Castellón, pues Lola, que también estuvo colaborando con nosotros, ¿no? Lola Peñarrocha, ya han empezado a hacer en la Diputación cosas chulas, ellos por ahí arriba. Si se extiende pues, por Valencia y Alicante también estaría guay y tendríamos chavales, pues eso, un sitio donde ir cogiendo para luego ir poquito a poco llevándolos hacia arriba y no pasarnos con distancias porque si no los quemamos, que este deporte quema si te metes muy en serio. Sí. Pues cambiando un poquito, me pregunta Andrés, aquí lo tengo, sí, le dice Ricardo, que sobre la importancia de la bici ahora que estamos volviendo. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería la relación entre correr y bici? ¿Qué piensas tú? Yo ahora mismo el ratio es 1:1. Estamos igual, creo. Mucho. Esta tarde he hecho un post en Instagram sobre eso, de cómo estoy llevándolo yo un poco y sí que estoy alternando mucho salidas a la montaña muy, muy suaves con días de bici también, con salidas a correr. Porque de momento esas desadaptaciones han hecho que cueste. El problema principalmente yo lo veo a nivel psicológico, que tenemos la cabeza antes del confinamiento, que entrenábamos con normalidad y ahora, después de tanto tiempo en casa y todo, pues quieres salir, quieres entrenar igual que entrenabas antes y es imposible. Y sí que es verdad que la bici o el caminar, bueno, que permiten reducir un poco el impacto del componente excéntrico, que es lo que produce el daño muscular. Y ahora, pues yo lo veo necesario para poder mantener un cierto volumen de entrenamiento y no morir en el intento. Vosotros, a la gente que estéis llevando, o vosotros mismos que también estéis entrenando, que aquí parece todos hacemos, ¿no?, deporte, ¿cómo lo estáis enfocando? ¿Así también 1-1? ¿Depende un poco a lo mejor del deportista? ¿Incluso 2 bici, 1 correr? ¿O cómo lo estáis? ¿O combinando un día y otro de fuerza? ¿Cómo más o menos? Arcadi, empiezas tú si quieres ahora. Vale, ahí depende muchísimo de lo que haya hecho el deportista en el confinamiento. Así, a grosso modo, si, por ejemplo, un deportista ha hecho, pues imagínate, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de rodillo únicamente, imagínate 4 o 5 días de rodillo, pues ahora mismo sí que intercala día de bicicleta con día de correr. Empezar, por ejemplo, con 2 o 3 días de correr y luego meter bicicleta. Pero es cierto que la
digamos, el propósito es ir poco a poco incrementando el entrenamiento de carrera, eliminando el entrenamiento de bicicleta. Ahora mismo, de hecho, el entrenamiento cruzado, pues bueno, básicamente es para restar impacto y poder acumular más volumen de entrenamiento, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que es un recurso especialmente interesante para poder acumular más volumen de entrenamiento porque no somos capaces ahora mismo de tolerar tanta carga a nivel de carrera como lo éramos antes de la cuarentena. Sí, Isaac igual, ¿no? Parecido, me imagino. Yo creo que Sí, comparto totalmente. Si me preguntas por la bici en la fase de ahora, pues yo personalmente con mis corredores o yo mismo la utilizo para lo que hablábamos, aprovechar ese periodo que estamos haciendo ahora llamado de base y poder hacer esas sesiones más largas ahora pues con la bicicleta en lugar de haciéndolas corriendo. De todas formas, para gente ya en otros periodos, pero para mí el entrenamiento cruzado con bicicleta, para gente que prepara largas distancias o carreras, me parece también una herramienta bastante interesante. Sobre todo gente que le gusta mucho entrenar, que le gusta hacer muchas horas, pues creo que es un complemento que puede venir muy bien. Sí, para trabajar volumen yo eso completamente. A lo mejor la calidad la haces más corriendo y el volumen pues te lo metes un poco más ahí. Bueno, yo hoy por hoy estoy como Ricardo. Los días que he salido ha sido un día correr, un día bici, un día correr, un día bici, un día correr, un día... Y porque aparte es que no me lo permitía el cuerpo. El primer día que corrí, al día siguiente casi me saco de la cama. Yo no sé vosotros cómo pasaríais el domingo. Pues yo me levanté que me daba vergüenza. Y eso, hacer bicicleta y primero que te diviertes, ¿no? Un poquito, sueltas. También le hemos tomado cariño, yo creo, aquí en el confinamiento. Yo por lo menos me ponía con contador a hacer ahí rodillo y hasta me lo pasaba bien, ¿no? Y bueno, pues ahora pues no abandonar y tal. Por lo menos nos permite eso. Sí. Muy bien, pues a ver, me pregunta Josep opinar sobre el rulo muscular este, bueno, un poquito de lo del rulo, Isaac, tú lo pilotas bien, lo del entrenamiento biofacial y demás. Me pregunta un poquito que si funciona, si no funciona, yo creo que funciona, pero bueno, explícalo tú mejor que tú sabes cómo funciona todo esto bien. A ver, yo el tema del rodillo o lo que se llama liberación o movilidad miofascial, porque realmente liberar pues la fascia ya se sabe que no la está liberando, pero sí que me parece un trabajo muy interesante, principalmente en dos aspectos. Para utilizarlo previo al entrenamiento, antes de salir a correr y mejorar pues todo lo que se va a ser el riego sanguíneo a nivel muscular, el ROM de la articulación, que tenga una mejor movilidad, pues y más ahora con el tiempo que hemos estado sentados y en casa que pasamos aún así muchas horas, porque aún podemos salir poquito. Entonces lo veo muy interesante ahí, dedicar, imagínate el calentamiento, en vez del típico rodaje de 10 minutos, rueda en zona 1, pues hacer un poquito de liberación de la musculatura y que vayas a trabajar principalmente de las piernas y 5 minutitos de salto a la cuerda y salir a rodar. Por ejemplo, lo veo un calentamiento ahí utilizando el foam muy interesante. O también para sesiones más de recuperación, ya utilizando un protocolo un poco diferente y utilizando ese rodillo, pues las pasadas más suaves, más lento, y en zonas donde tenga un poco más cargadas, pues también me puede venir bien para eso, para recuperar. Pero principalmente sería eso, utilizarlo previo al calentamiento o a modo de recuperación. Muy bien. Isaac, súbete un pelín, que te veo muy agachado. Vale. Pues, a ver, me estaban preguntando, bueno, si hay quien dice que el rodillo no lo va a volver a usar en la vida, que le van a pegar fuera. Bueno, Nacho Prieto nos comenta lo mismo que ha dicho tú, Isaac, que la bicicleta es un entrenamiento fundamental, sobre todo para volúmenes un poquito más grandes y que tal. Bueno, pues por mi parte así, la gente no nos está preguntando ahora ya nada, le hemos contestado a casi todos los que nos han dicho. Por aquí preguntaban sobre estiramientos. Eso te decía, ¿vosotros os han preguntado alguna cosita? Sí, bueno, la pregunta era si estirar antes o después. Uy. Bueno, cambiaría si estirar o no. No, tampoco. Bueno. Dilo. Nada, es que hay un poco de controversia en ese aspecto. Yo sí que veo que es un trabajo interesante para conseguir los rangos de movimiento necesarios para la disciplina deportiva, para poder ejecutarla de una manera segura y prevenir lesiones en ese sentido.
pero a nivel de recuperación no es una herramienta que yo utilizaría en mi día a día. Bueno, no sé qué opinan. Sí, Esto siempre a mí me gusta porque siempre... yo creo que ha sido siempre el mito como que hay siempre que estirar para, digamos, recuperar otra vez la longitud del músculo después de entrenar. Y eso se ha visto pues que no es del todo cierto. Y yo ahí el trabajo más interesante de estiramientos lo vería como una sesión aparte, digamos en un día aparte, una sesión de más que de estiramientos de movilidad, como decía Ricardo, para ganar rango articular, especialmente si no se tiene suficiente para, en este caso, correr. Y luego también antes como calentamiento de cualquier sesión, especialmente de fuerza, de técnica y demás. Estiramientos tal cual de 15, 20 segundos después de entrenar, yo particularmente casi nunca prescribo, casi nunca. Yo también veo que también es interesante concretar el tipo de estiramiento. Por ejemplo, el típico stretching, lo que decía, de estar 30 segundos estirando, pues igual no es tan interesante. Igual me interesa más hacer por ejemplo, previo a la sesión, hacer un estiramiento dinámico, un ejercicio de movilidad que sea ahí mantenido. Pues también me va a permitir ganar esos rangos de movimiento que tengo y además me va a permitir calentar de una manera más activa, no ese estiramiento tan pasivo y mantenido en el tiempo. Y luego lo que sí que veo muy interesante es un día a la semana, a mí eso sí que me parece bastante interesante y sí que lo suelo incluir, como en una sesión de recuperación de la semana, el día de descanso, para los típicos los que no saben descansar, pues tener una sesión de movilidad con estiramientos, puedes utilizar estiramientos tipo yoga, el rodillo, ya ser una sesión más suave, ahí sí que me parece interesante. Sí, bueno, yo es que soy más viejo que vosotros, soy de la vieja escuela, no. No, pero que estoy con vosotros. A lo mejor un calentamiento previo más, movimiento balístico, ¿no? Para activar musculatura, muchas veces nos viene muy bien. Lo de estirar, pues después de un entrenamiento duro, no, porque hay mucha rutina, igual que después de competición, lo típico de estirar, no, es que como has hecho esto, pues ahora, no, ahí cuando más daño hay muscular y si estiramos igual estropeamos más. Yo pienso que el estiramiento, pues, por lo que también he ido leyendo y tal, al final es una cosa, nosotros necesitamos un rango de movimiento y tenemos que tener nuestro rango de movimiento pues para tener una zancada de calidad y demás, pero no somos, no sé, bailarines o karatecas que necesitamos pegar una patada aquí. Entonces no necesitamos llegar a un movimiento elástico máximo así de ese nivel. Entonces un trabajo de flexibilidad es importante para lo que habéis comentado todo, ¿no? Pues para no perder el rango de movimiento. Cuando al final el músculo vamos rompiéndolo y muchas veces sí que si no hacemos ese trabajo se va enquistando un poquito, se va haciendo nudos, que con el mismo trabajo de miofacial que has comentado tú, a veces soltamos cosas, ¿no? Parece que hay un trabajo muscular de redireccionar fibras, pero bueno, un poquito de estirar cuando es un trote suave no viene mal, pero dedicarle un día sí que interesa más. Es más localizarlo en un tiempo que eso. Yo siempre, un poquito, si puedo, cuando eso, 2 o 3 minutillos, no mucho, pero 4 movimientos más. Yo creo que es, Luis, el más efecto placebo, ¿no? Que cada uno tiene una rutina de entrenamiento que muchas veces, y al final si te va bien, pues no pasa nada, puedes seguir. Y es verdad que a veces sobrepasarse con los estiramientos puede ser hasta negativo, hasta malo a nivel de rendimiento, ¿eh? A nivel de salud es otro cantar. Pero a nivel de rendimiento puede ser hasta contraproducente por el hecho de que el músculo tiene que acortarse y alargarse, o sea, alargarse y acortarse enseguida. Entonces puede ser hasta negativo, pero si tu rutina no te va mal y demás, yo lo vería. No, pues si metes un minutillo o 2, tal, ahí tranquilo, bueno, un poquito de tal, yo lo hago, pero yo te digo, al final es lo que tú estás hablando, es a lo mejor más para salud mía o para efecto placebo que eso. Si hablamos de alto rendimiento, pues ya estamos hablando de otras cosas. Yo conozco corredores, bueno, y Ricardo casi que podría en algunos momentos llegar a ser uno de ellos, que son un poco palos de más, ¿no? Que no son capaces de tocar ni la nariz con la mano, no le llega, ¿no? Pero sí que es un poco de controversia, pero al final un poquito lo que habéis dicho vosotros, yo creo que es sin abusar, no hay que y focalizarlo en un momento dado. Sobre todo sería un poco plantearse el porqué de las cosas. Claro. Sí, el tipo de estiramiento en función de lo que quieres conseguir. Y depende muchísimo si es
Si el objetivo es ganar rango articular o si es hacer un buen calentamiento previo a un entrenamiento, competición, o depende del objetivo, puedes adaptarlo un poco. En esa línea Noelia nos preguntaba si antes o después, ¿qué haríamos? Antes es importante el movimiento balístico, ¿no? Que es lo que estabas comentando tú. Después, pues eso lo que hemos comentado ya. Mejor no abusar. No es tan necesario. Vale. Miquel me comenta, Miquel Jiménez, que interesante eso de lo de la vieja escuela, que sí que es cierto que al final, y porque no está aquí este Paquito, que Ricardo sí que lo conoce, no, él era más vieja escuela que yo, pero bueno, eso es bueno, cada uno tiene, al final es lo que decimos, si te funciona, si digamos, es que podemos hablar de deporte de salud o de deporte de rendimiento, y ahí ya pues podemos discrepar un poquito más, menos, pues está. Pero sí, que al final tú tienes que tener un músculo reactivo. Estirarlo demasiado, lo elongas y ya has perdido. Si haces un estiramiento después, ¿vale? Si haces un estiramiento de ese tipo antes de una carrera, es completamente inútil, ¿no? Un estiramiento de estirar el músculo al máximo para que luego tenga que estar haciendo así todo el rato, no tiene ningún sentido. Y bueno, ¿os preguntan alguna cosa? ¿Alguno por vosotros han dicho alguna cosita por ahí? Pues yo no. Nos quedan 5 minutillos. Si queréis comentar alguna cosilla, alguno de vosotros, de eso, de cómo afrontar ahora la vuelta, el poquito a poco, cómo lo haría, y ya hemos dicho un poquito la progresión más o menos de fuerza y de tal, pero no sé si queréis comentar alguna cosita de eso. ¿No? A ver, lo principal sería no tener prisa por recuperar la forma, porque ahora mismo estamos en un periodo muy sensible para que se pueda dar una lesión, porque venimos generalmente de 40 o 45, 50 días sin impacto, entonces ahora mismo la capacidad de tolerar carga del cuerpo no es la más alta. Entonces, si la mayoría de ahora de corredores tienen muchas ganas de salir, pero también tenemos que controlarnos porque si... Te has quedado enganchado. ¿Es a vosotros o solo a mí? Arcadi, te has quedado enganchado. Repítelo, que te has quedado ya a medias. Vale, lo repito. Era corto, pero lo repito. Que nada, que ahora mismo pues que estamos en una situación en la cual es un periodo muy sensible y que se pueden dar bastantes lesiones porque venimos de una etapa en la cual no ha habido impacto, no ha habido mucha carga de entrenamiento. Entonces, si queremos hacer lo que hacíamos antes del confinamiento, pues es muy probable que estemos comprando muchas papeletas para lesionarnos. Entonces, hay que ir poco a poco, principios de progresión, ver cómo el cuerpo lo va asimilando, escuchar al cuerpo y ir incrementando la carga, sobre todo a nivel de impacto, a nivel de carrera a pie, muy poco a poco. Me comenta Enric que la flexibilitat, no?, que és important, com diu en valencià, és important per al ROM, sobretot dels turmells, dels genolls i dels malucs una miqueta, no? Aleshores, què penseu d'això? Què vos pareix la flexibilitat per a millorar aquest ROM en aquestes articulacions? O què? Després fa falta la força reactiva, no? La força reactiva per a activar bé, però si no tenim aquest problema, o sigui, si no tenim aquesta flexibilitat, A veure, jo penso que el corredor ha de tindre sí o sí una flexibilitat mínima per a poder desenvolupar el gest de carrera. Per exemple, a nivell de dorsiflexió, cal dir-se que ha de sobrepassar el genoll 10 centímetres de la punta del peu o que ha de tindre uns 40 graus de flexió de turmell. Si la flexió, per exemple, no es té, el genoll se'n va cap a dins, la cadera hi ha una caiguda pèlvica, aleshores el gest biomecànic de la carrera es desenvolupa d'una manera errònia i molt lesiva. Aleshores, jo penso que ahir és tindre una flexibilitat mínima a les articulacions necessàries per a desenvolupar el gest de carrera i a partir d'ahir no fa falta tindre més d'aquesta flexibilitat, però sí que seria això mínim. Sí, n'hi ha que arribar a un mínim, això sí que és veritat. De fet, vam fer un estudi ja fa un temps que relacionava crec que Ricardo va estar, que el va medir. Si n'hi ha una diferència de 1,5 al fer una flexió de turmell, tens més probabilitat de lesió. La gent que ha tingut lesió té una diferència de 1,5 centímetres a l'hora de flexionar el turmell. Aleshores, com a mínim, normalment tenen més problemes. Aleshores, per una banda, això, canvies el gest i per altra banda tens més probabilitat de tenir una lesió. Aleshores, és el que havíem parlat abans, que
fins a on? Doncs això, fins al que necessitem. Si arribes al que necessites, ja estaria bé, no? Sí. I estic mirant a veure si... me preguntan, bueno, vosotros sobre todo, me preguntan si ahora que hemos vuelto un poquito, o estamos desconfinándonos poco a poco, ¿no? En la desescalada esta que se dice. Bueno, tú, Ricardo, estás como entrenador, los tres estáis, pero vosotros tenéis como empresa, ¿no? O estáis en un sitio, tú llevas Times Sport, ¿no? Isaac. ¿Cómo está el tema de los clientes? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Hay más gente ahora que está retomando ya los entrenamientos? Así más en serio. ¿Cómo lo tenéis enfocado también? Porque claro, a menos que sean deportistas de élite, pues sabéis que no podíamos, perdón, de alto nivel, los de élite no se podía acompañar. Entonces, ¿cómo se está gestionando todo eso? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues en mi caso lo que es la parte de online, pues sí que hay gente que ahora viendo que se está empezando otra vez a salir, pues se está retomando. Sí que es verdad que no hay objetivos a corto plazo y pues gente igual hace unos meses, o alguna, no mucha gente, pero alguna gente que sí que dejó de entrenar y hay gente que ahora sí que está empezando de nuevo. Y el tema de presencial, que yo en mi centro pues me dedico también mucho a llevarles el entrenamiento de fuerza de manera presencial, pues se prevé que si todo va bien y las fases vamos avanzando, a partir de junio en grupos de trabajo reducido parece que se va a volver a poder entrenar. Ese es mi caso personal ahí. Pero sí, la gente ya creo que va viendo que vamos sabiendo salir, creo que se va animando un poco más a entrenar. Sí, porque si no también al final vivimos un poco de esto también. Y vosotros, bueno, tú, Arcadi, ¿cómo lo llevas? Tú, bueno, estás de maestro, que ya me lo has comentado, pero también, ¿no? Estás en... Sí, yo lo que más hago son entrenamientos a distancia online y sí que es verdad pues que a raíz de la suspensión de varias pruebas algún corredor sí que dejó de entrenar por el propio hecho de no tener esa motivación, ¿no? Pero es verdad que ahora las ganas de salir sí que bueno, ha vuelto y ha empezado más gente, pero tampoco ha cambiado mucho, la verdad. En mi caso particular, he tenido la suerte de que en el confinamiento pues la mayoría de gente sí que estaba motivada y de hecho te diría que hasta lo necesitaban, ¿no? El hecho de entrenar y de hecho algunos han entrenado más casi que cuando no estaban de diferente manera, pero que han entrenado más, ¿no? Al final tenían más tiempo y eso, y ahora mismo pues la verdad que la gente tiene muchas ganas de entrenar, tienen muchas ganas de entrenar porque se han pasado en casa 40 y pico días y ahora ya pueden salir, entonces bueno, sí que la gente está motivada. Pues, tengo un amigo que dice que entrenar es una palabra que te hace daño al cerebro, que hay que hacer deporte, que no hay que entrenar, hay que hacer deporte. No, pero sí que es verdad, hay mucha gente que se ha motivado y es lo que hablábamos al principio del confinamiento, que siempre, y tú eres maestro igual que yo, las asignaturas más María, ¿no? Que son las de música, las de arte, las de educación física, al final es lo que más ha hecho la gente, es lo que ha salvado un poco el confinamiento, ¿no? Que la gente se ha dedicado a hacer deporte o a escuchar mucha música, conciertos, o incluso con instrumentos, o a pintar y todo esto. Es verdad, ¿no? Parece que... ¿Y tú, Ricardo? Muy buena el confinamiento a nivel general, ya solo del trail, sino a nivel de salud, es que ha hecho a la gente ver que en 20 minutos y en tu casa puedes hacer ejercicio físico. Hay gente que siempre ponía excusas, que no tenía manera de que se moviera y ahora en casa con una garrafa es que puedes hacer algo. O sea, muévete, que sí que se puede. Yo creo que es una cosa buena. Exacto. Y 20 minutos puedes hacer deporte y puedes reventarte, porque si como te metas un hit intenso... Claro. Yo había días aquí que en 30 minutos estaba más cansado que en una ultra, ¿no? Sí. Y Ricardo, ¿tú qué? ¿Cómo los chavales que llevas y tal, la gente que llevas, cómo los has gestionado ahí? Sí, más o menos me ha pasado como Arcadi y la mayoría sí que han seguido entrenando y de hecho yo creo que hemos aprovechado muy bien este periodo para hacer un trabajo diferente al habitual y yo creo que orientándolo de manera correcta se han podido sacar muchos beneficios igualmente y ahora pues volver otra vez un poco a lo que es correr, pero intentar mantener también todo eso que se ha ganado en confinamiento. Por ejemplo, en mi caso sí que hemos trabajado un poco más polarizado de lo habitual y de hecho la mayoría del volumen e intensidades bajas generalmente
bueno, en la mayoría lo hemos hecho, bueno, con a lo mejor baja disponibilidad de carbohidratos o hemos ido trabajando distintas cosas que antes no priorizábamos tanto, pero que ahora ha salido la oportunidad de hacerlo así. Es interesante. También sí que pienso que a nivel de rendimiento, creo que los que trabajen bien esta fase y consigan mantener la motivación sin competiciones serán los que después al volver tendrán un nivel alto para poder competir, porque si te dejas mucho o no aprovechas para mejorar como deportista, después será más difícil engancharte respecto a los que sí que trabajan en vistas de futuro. Yo, por ejemplo, una cosa que estamos o que estoy haciendo con algunos deportistas y que creo que es una buena estrategia para motivarse, es verdad que ahora, por ejemplo, no van a ver a corto plazo carreras, pero yo lo que le comento a la mayoría de corredores de montañas, a todos les gusta hacer rutas, hacer montaña. Pues, oye, márcate como objetivos este año hacer alguna ruta, alguna etapa, algún GR que te motive y eso te ayuda a mantener la motivación en el entrenamiento. Es verdad que muchas veces entrenar sin un objetivo o algún tipo de actividad así cuesta, pues eso te puede ayudar. Es decir, pues mira, en agosto me voy a preparar esta subida, este pico, esperemos que nos dejen, o este tipo de ruta, y eso te ayuda a entrenar. Sí, eso, aparte es que, Isaac, bueno, tú también, igual que las carreras por montaña, al final nacen del montañismo. Lo que pasa es que hoy en día, pues, ha venido mucha gente que lo toma nada más la parte competitiva, pero es una evolución de montañismo rápido, ¿no? Entonces, marcarte ese objetivo es un poco volver ahí un poco al origen y también es interesante como decir, bueno, pues me voy a ir a Pirineo o me voy a ir a donde sea, bueno, un GR, como tú estás comentando, o lo que sea, y voy a poner esta meta y a ver cómo lo gestiono en 2, 3 etapas, yo qué sé, cualquier historia. Y es una forma diferente de hacer carreras por montaña, ¿no? Y mantenerte en un estado de forma y animado, o sea, mantenerte en estado de forma y estar animado. En lo que os iba a decir, en base a lo que ha dicho Ricardo, que han preguntado sobre alimentación, a la que estabas comentando tú, y me comentaban si, bueno, alimentación o suplementación, porque habla del cartílago de tiburón, si es cierto que ayudaba a las articulaciones, que de vosotros y demás. Bueno, pues alguno de vosotros que le queréis contestar, si sabéis de algo de esto o no. Bueno, yo creo que al final es una pregunta más para el nutricionista, que es el que se encarga un poco de eso. Pero, no sé, es mirar la evidencia científica y hay ciertos productos que sí tienen. Bueno, hay diferentes niveles. Y vamos, no sé ahora exactamente el cartílago de tiburón en qué nivel está, pero creo que no hay estudios que demuestren eficacia. Pero no sé. Yo, mi respuesta como entrenador, evidentemente ahí tendría que ir un nutricionista, pero mi respuesta como entrenador es que si estás tomando cartílago de tiburón o pensando en tomar cartílago de tiburón porque estás jodido de alguna articulación, revisa también todos esos parámetros biomecánicos de carrera y qué te puede estar produciendo esa lesión de cartílago, de menisco, de donde sea. Que revises eso. Y luego, evidentemente, pues con un nutricionista te podrá guiar mejor en todo este tipo de suplementación, que sea efectiva o no. Sí, al final, con un nutricionista incluso vas al médico, ¿no? Le comentas lo que te está pasando y si te manda condroitina y glucosamina, que es lo que nos han mandado toda la vida para la rodilla, que al final, ¿no? Pues también, ¿no? Ver si a lo mejor es alguna condromalacia, alguna historia. Nosotros no deberíamos entrar en el eso, en decir, No. Pues es como si el bálsamo de tigre, yo qué sé. Pues, no, Claro. Sí. Y luego yo también creo, o mi opinión, esto es una opinión personal, pero para mí la suplementación en la pirámide estaría lo más arriba. Primero comes bien, descansas bien, comes productos que no sean procesados. Cuando todo eso lo haces bien, entrenas bien, descansas, recuperas, pues piensas en suplementar, pero sería lo más alto. Antes empezaría revisando todo lo que está más abajo. Por supuesto, eso es importante. Y luego incluso mirar cuando te suplementas con algo de algunos geles o alguna historia o eso, mirar también lo que te estás tomando, ¿no? Que intentar, en la medida de lo posible, que sean los más naturales posibles, ¿no? Me parece interesante.
Pues nada, bueno, nos comenta Saray González, nos dice que el confinamiento ha sido para ella un descubrimiento, y bueno, para mucha gente que lleva años sin hacer deporte. No, bueno, ella no es el caso. Es para mucha gente que no está. Y yo creo que así sí, ¿eh? Yo he visto aquí, no sé vosotros, pero todo el mundo tenemos conocidos que no hacían nada y ahora dicen, mira, pues me hago no sé qué, un yoga, tal, tantas clases por Instagram. Sí. Ha tenido su lado bueno y su lado malo, por lo mismo. Ha empezado a generar esa creatividad y la gente empezó a animarse. Pues bueno, luego ya daba clases hasta mi padre, como aquel que dice, que he visto algunos por ahí que te los vas a cargar, no te pongas... Un influencer deportista hay que llevar cuidado, como no sea... Pero hay que ser licenciado como nosotros. Bueno, una última pregunta y yo creo que ya vamos a ir cerrando porque son ya las 7:20 y la gente se quiere entrenar ahora mismo. Nos comenta Nacho que dice ¿qué opineu vosaltres del sistema immunitari i l'entrenament d'alta intensitat al confinament? Què pensem, no?, de com influeix això del sistema immunitari. Si pot ser que baixi les defenses, igual si abuses, no? Però, bueno, què penseu vosaltres d'això? Si voleu contestar en valencià, a mi tant se'm dona. Home, ara mateix les recomanacions mèdiques són intentar evitar els esforços extenuants. Això és la recomanació general dels metges, no? A partir d'ahí, cadascú coneix el seu cos, els seus factors de risc. Si una persona està completament sana, no té símptomes, no té contacte amb cap altra persona que pugui tindre símptomes, podria començar a iniciar-se l'alta intensitat, però sí que és veritat que estem en un període de risc en el qual tots són susceptibles de poder patir, no?, la enfermedad. Aleshores, jo seria molt prudent en això. Vosaltres també, no? O el d'intensitat de moment, què? No. Yo mi opinión es que depende mucho de la experiencia que tenga el deportista. Si es alguien que está habituado a hacerlo, evidentemente el entrenamiento de alta intensidad tiene un efecto agudo que el sistema inmune, pues se sabe que baja un poco el sistema inmune, pero luego eso no es que lo recupera, luego vuelves a estar mejor. Pero evidentemente que una persona que no ha hecho nunca no empezaría a hacer alta intensidad y si tuviera experiencia en hacerlo, pues podría hacerlo, pero controlando que tampoco fueran los entrenamientos más duros que he hecho nunca en este momento. Tampoco es necesario ahora. Pero a mí yo no le veo que si una persona que tiene experiencia ahora esté trabajando alta intensidad vaya a coger el coronavirus. No lo veo así. Sí. Hombre, a ver, yo lo que creo en la línea de... Bueno, parle manesera, que han preguntat en manesera, en la línia del Cadit Arcadi ja no és tant perquè, a veure, si fem alta intensitat, quan estàvem fent hits a la nostra casa i estàvem a soles, doncs dins del problema igual baixava però estàvem a casa. El problema és que ara estem eixint fora i si eixim fora amb el sistema immunitari una miqueta baix ja no depèn només de nosaltres, sinó amb qui contactes perquè depèn on vagis, no? Igual te'n vas a un poble o una zona que no n'hi ha gent i ja està, però te'n vas a córrer a Alacant, com estava l'altre dia, no?, al passeig i te fiques ahí una cosa sèria, no?, per dir-ho així, o ha fet un hit, no sé, qualsevol cosa, i si tens una miqueta la defensa més baixa, doncs pot influir-te. Jo crec que no és el moment d'abusar, no? Però sí que és el que tu has dit també, Isaac. Bueno, primer, si no estàs acostumat, no. I segon, encara que estiguis acostumat, doncs anar amb cura, no? Una miqueta de cuidado, de veure com plantegem tot això. Ricardo, tu t'estàs ficant ja canya, t'estàs ficant alta intensitat. O te toca la setmana que ve. Jo no puc encara. No, però sí, jo penso també que dependrà molt del context de cadascú i adaptar un poc individualment a la persona i també el que deia Isaac, que ara per ara jo crec que tampoc és necessari fer treballs molt, molt extenuants i es pot aprofitar per a treballar altres coses i aprofitar el temps igualment i no cal assumir aquest risc, encara que sigui a menut. I que estem així, que és això, hem d'anar progressius. Per a què te serveix ara fer una alta intensitat? No té tampoc massa... Bueno, si t'agrada, no? Si és que t'agrada fer-ho, però... És que ja ara... De fet, ara és un període especialment interessant per a treballar els limitants a nivell de rendiment de la persona. Aleshores, igual el posar alta intensitat des d'un principi en el qual
el requeriment de l'entrenament d'alta intensitat és molt alt i la recuperació sol ser més llarga de lo normal, igual no és el més interessant. Igual el més interessant seria treballar limitants de la pròpia persona, punts dèbils de la pròpia persona, per a en unes setmanes ja començar en aquest tipus de treball. Doncs sí, el que hem dit. No sé si l'haurà quedat clar, però jo crec que no hauria de fer, no?, de moment. I, bueno, pues ja, jo crec que ja la majoria de les preguntes les hem contestat. Això, nos deia Sarai que sobre todo lo que hemos comentado, ¿no?, que esta falta de control que hay y que no hay control ninguno sobre este tema y que mucha gente está subiendo vídeos sin tener ni idea y luego viene mucha lesión. Lo importante es, en la medida de lo posible, ¿no?, pues siempre intentar trabajar con profesionales, que hoy por hoy, hace unos años no, pero cada vez hay más profesionales de esto. Igual que yo no me quiero ir a un abogado que no sea abogado para que me lleve unas cosas, pues cuando voy a trabajar deporte deberíamos ir, ¿no?, a un licenciado que controle un poquito del tema. Pues poco más. No os iba a decir así, bueno, un poquito más, nada más que despedirnos a lo mejor un poco, saber si tenéis alguna idea, vosotros tenéis algo en el calendario, alguna meta que queráis para este año, no sé. Yo tengo que estudiar, así que este año lo tengo fastidiado. Este año me toca entrenar los codos, pero Ricardo, Arcadi o Isaac, alguna montaña, alguna cosa, igual que estoy, bueno, te hace una buena paliza, no hace mucho. Antes de empezar el confinamiento estuviste ahí por montañas, ¿no? ¿A mí me dices? Sí, digo que, bueno, tú te gusta la montaña y estuviste pegándote... Bueno, sí, estuve, pero estuve en Navidad. Para este verano sí que ya yo ya tengo ahí los mapas en la mesa abiertos y estoy ahí haciendo cruces y buscando ahí rutas, itinerarios. Y sí, lo que pasa que hasta que no confirme lo de que vamos a poder cambiar de autonomía, estoy ahí con calma. Quiero hacer ilusiones. Sí, pero bueno, sí que tengo varias cosas pensadas. Como sigamos así, digo que nos van a cerrar ya no ni en casas, en habitaciones, porque en cuanto nos cogemos el brazo y... ¿no? Sí. Arcadia, ¿alguna cosilla tienes en mente? Tú y Ricardo ahora me dices tu calendario, que tú tendrás más. Pendiente un poco de alguna carrera que hay en julio, pero poco más. Ganar forma, empezar con buenas sensaciones y ya está. No, ahora mismo no es cuestión de pensar tampoco en mucho calendario. Ricardo sí que es élite, casi élite, pero nosotros, pues, no tanto. No, pero yo en mi caso a nivel competitivo tampoco le estoy dando muchas vueltas porque es muy incierto. El horizonte está muy difuso. Pero sí, ojalá poder competir en pasado verano sería un éxito ya, pero no lo tengo muy claro. Y también como Isaac, tengo aquí el libro que me llegó ayer de los 3000 de Pirineo. Estoy ahí. Muy bien. Bien, tienes que hacer. No te aburras. Ahora, te iba a decir que como te he visto por Instagram, sí que te he visto coger la carpeta de calendario, echarlo a la papelera, luego volverlo a recuperar y todo eso por el instante de vista activo. Digo, no sé si tendría alguna idea en mente. El aburrimiento. Pero nada, quería también aprovechar antes de cerrar el directo, porque he visto que hay muchos de los chavales de tecnificación viéndonos, y aprovechar para animar también a la gente que se interese por lo que es el grupo de tecnificación, que yo he tenido la suerte de pasar un poco por todas las fases desde que empecé en lo que ahora sería juvenil, y creo que es una estructura muy interesante para dar soporte a los deportistas, que al final es más que nada soporte, porque después están sus propios entrenadores, las escuelas de trail, que son los que están con ellos día a día. Y nada, un poco eso, que aprovechen que existe la federación y que les pueda aportar mucho. Yo en mi caso, para mí, cuando descubrí la federación y pude entrar un poco ahí, fue un cambio tanto a nivel competitivo por una parte, porque al final pues tienes muchas ventajas, te llevan un seguimiento, puedes hacerte pruebas de esfuerzo, vas a competir con otras selecciones a campeonatos nacionales y está muy guay. Y también te permite centrarte un poco. Y después, por otra parte,
que a nivel social puedes conocer a muchísima gente del mundo, de tu edad, puedes compartir lo que es tu afición. Y yo creo que es muy interesante para crecer como deportista y también como persona. Pero sí, yo lo recuerdo como un aprendizaje todos estos años y creo que vale mucho la pena. Y desde aquí, pues, intentar animar un poco a los chicos y chicas que se animen a venir y probar. Muy bien, estupendo. Y aparte, bueno, hoy en día pues estamos nosotros, ahora que estáis ya vosotros tres, y cada vez hay más, jolín, gente más formada, con más experiencia en llevar gente, que incluso para la hora de ver con entrenadores como vosotros, y que cualquier cosa se puede, todo, o sea, que está muy interesante. Y lo que hablaba, la meta es intentar ir avanzando. Si se puede luego llevar lo de Cheste o incluso lo que, pues, como entrenamientos, llevar, perdón, se me ha ido, perdonadme, se me ha ido aquí una cosa. Llevar un poquito de los entrenamientos, hacer un poquito de investigación entre nosotros, que ya estamos cogiéndoles datos y todo esto, pues poco a poco ir avanzando y ir mejorando, que esto, pues eso, sois vosotros al final y los chavales, y si no vienen ellos, no hay de eso. Se trata un poco de intentar crear un clima para el desarrollo de los deportistas y que crezcan, que sigan las competiciones, que está bien, pero sobre todo a nivel de formación y a nivel de formación como deportistas. ¿Alguna cosita, chicos? Nada, bueno, yo también a los chavales y chicos y chicas de tecnificación decirles que es verdad que este año está siendo bastante raro por todo lo que se ha parado la competición y hemos tenido que dejarlo, pero bueno, que tengan calma y si todo se va solucionando, pues a ver si de cara a partir de septiembre pues podemos tomar y retomar las iniciativas ya que empezamos el año pasado con las concentraciones o la concentración de final de año con las pruebas que se hicieron, que todo eso se pueda seguir haciendo. O sea, que no se desanimen, que entrenen con cabeza y poco a poco y que seguro que volvemos otra vez. Pues nada, chicos. No dices nada, no te quieres. Nada, un poco en la línea de ellos, que ya hay ganas de que esto vuelva a la normalidad y de ponernos en marcha para que nos deje ya hacer cosas. Y teníamos bastantes proyectos que hacer y ganas de hacer nuevas cosas y nada, esperar que vuelva a la normalidad y ya está. Y ponernos en marcha. Muy bien. Pues nada, chicos, nos vemos nosotros en alguna reunión o alguna cosa o por teléfono. Darle las gracias a toda la gente que nos haya escuchado. No sé si habrán sido muchos o pocos, pero bueno. Que nada, que muchas gracias por las preguntas, porque si no nos preguntan, pues nosotros tampoco podemos avanzar así mucho. Y que cualquier cosa, pues aquí nos tienen para preguntarnos en el grupo de tecnificación por el Facebook o siguiéndonos a cualquiera de nosotros en las redes o preguntando en la FME, con lo que sea. Si alguno se quiere animar para eso, para la cara del año que viene, las pruebas que podamos hacer, encantado. ¿Vale? Venga, un saludo a todos. Un saludo. Adiós. A entrenar ahora a las 8. Hasta luego. Hasta luego.